Muy buenos días, amigos y amigas de Hablando la Verdad, como cada día para analizar a través de Su Mundo TV la temática, la temática de la nación dominicana, el Caribe, América Latina y el mundo. Quiero hoy arrancar en Hablando la Verdad a través de Su Mundo TV, cobertura mundial, el tema de la narcopolítica, de la narcoeconomía en la República Dominicana, que no es un tema exclusivo de este momento. En una ocasión surgió la idea para la aprobación de una ley para financiar a los partidos políticos en la República Dominicana, que le ha costado miles, una ley que le ha costado miles de millones de pesos al contribuyente dominicano, para evitar esa ley, según su objetivo, que no se contaminara los partidos políticos y la democracia dominicana con el dinero sucio, no solamente del narcotráfico, sino también de otras fuentes de gente que con el dinero llevan al fracaso a los militantes de los partidos políticos con aspiraciones legítimas a lo interno de cada organización. Y, sin embargo, dinero del narcotráfico, dinero de riferos, de apostadores y de otras fuentes vienen dañando la reputación y la democracia interna en los partidos políticos. En una ocasión trataron con un caso, de involucrar en el tema del narcotráfico a gente con poder en los gobiernos de Balaguer. Hubo un caso de un famoso avión en el cual se quiso hacer un arroz con mango y nada, el tema desapareció de los medios de comunicación, con la defensa de los nombres de las personas, de algunas personas que fueron mencionadas en ese momento y que defendieron su honor en los medios de comunicación. Luego, en un caso en el periodo 2000-2004, salió el caso Quirino. Ahí comenzó el debate de un supuesto vínculo con gente de poder en las Fuerzas Armadas. Tenía el rango de capitán. El general Soto Jiménez ha hablado en determinados momentos de que enfrentó el narcotráfico a lo interno de las Fuerzas Armadas. Vino el caso Paya en otro gobierno, vino Junior Cápsula, el caso Atiemar, un narco en Puerto Plata que se reunió en un momento con un expresidente de la República en una actividad pública. Luego, un narco español que lo llevaron al Palacio Nacional a una visita a un expresidente, un ex senador que le lanzó una acusación al expresidente Hipólito Mejía cuando
lo acusó de un supuesto viaje a México e Hipólito Mejía se puso los pantalones y llevó el caso a la justicia y le ganó el caso a ese ex senador que trató de vincularlo al cartel de Sinaloa. En una ocasión, en un par de ocasiones, trataron de montarle un expediente al doctor Peña Gómez y muchos casos más, incluyendo la penetración del narcotráfico a cuerpos armados del país. El caso Paya es un ejemplo de lo que ocurrió en aquel momento, pero también en un momento el doctor Leonel Fernández, siendo presidente de la República, tuvo que nombrar a un jefe en la Marina por los tantos escándalos que había en ese momento, y la misión del contraalmirante Lajara Solá era poner el orden en la Marina. Muchos casos. Recientemente fue deportado un teniente coronel que buscaban de la policía por un caso de narcotráfico. Pero hay un elemento importante, porque voy a caer en la actualidad, y es el almacén de informaciones que tiene Estados Unidos de manera secreta, producto de confesiones y de investigaciones de la DEA y de todos sus organismos sobre la real incidencia del narcotráfico en la República Dominicana, que ha involucrado a políticos y a otras figuras de la nación. Extraditaron a un exdirector de operaciones de la DNCD, un contraalmirante. Recientemente reclamaron en una investigación a un general de línea dura de la policía, un caso reciente de hace no más de mes y medio. Ahora aprietan con una serie de personas vinculadas al Partido Revolucionario Moderno, aunque el PRM se desliga de esos vínculos y las acciones de esos miembros. En una declaración que emitió la semana pasada, ese exdiputado fue apresado del PRM, es diputado de Santiago, fue apresado en un aeropuerto en Estados Unidos. Un ex regidor del Distrito Nacional del PRM fue a Estados Unidos a entregarse. Un directivo de las Águilas Ibaeñas reclamado para investigación. Un ex agente del Cuerpo de Seguridad de Hipólito Mejía también reclamado, y ex funcionario del ayuntamiento investigado también por temas de narcotráfico. Un ex alcalde de la región sur del país. Pero todos los días en este país se habla de la agresividad del narcotráfico. Y es un tema, el tema del narcotráfico, interesante y permanente para los Estados Unidos, que se ha concentrado conjuntamente con la autoridad dominicana en una serie de allanamientos, como el caso reciente de unos 30 allanamientos en Cotuí y otras comunidades, investigando el tema del cartel de Sinaloa. Pero también Estados Unidos investiga el tema del cartel de los soles, los carteles de la droga en el Cibao. Y recuerden ustedes que en una ocasión hasta un coronel de la policía fue apresado y que luego se dijo que estaba pidiendo una bola para el Cibao. El tema del narcotráfico motivó dos leyes en el país. La primera, la del financiamiento a los partidos políticos, que la Junta Central Electoral debe tomar en su agenda el tema del vínculo del narcotráfico con políticos dominicanos
y aquí hay que afinar sanciones a los partidos políticos que resulten involucrados con temas de narcotráfico, porque no es posible que el contribuyente dominicano esté pagando tanto dinero por los impuestos y luego le entregan millones y millones a los partidos políticos y no hay avance, porque, por ejemplo, en Santiago, uno de los apresados por narcotráfico fue uno de los candidatos más votados, pero ha habido una condena a una ex diputada de La Vega por el mismo tema del narcotráfico. Entonces, la Junta Central Electoral, el país deben endurecer sus controles para frenar la narcopolítica en la República Dominicana y que cada quien en particular responda por los hechos que se le imputen. Porque una cosa es militar en un partido político y otra cosa es que usted se meta al tema del narcotráfico. Naturalmente, cada una de las personas mencionadas tienen derecho a juicio público, oral y contradictorio, dar sus versiones y el país dar pasos para sanear el sistema político dominicano. La Junta no puede mantenerse alejada de ese tema. Aquí se necesita un código de ética política para que ningún partido postule a personas perseguidas por temas de narcotráfico. La otra ley, aparte del financiamiento, es la ley que combate el narcotráfico, el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. La Junta Central Electoral debería recibir informes o darle seguimiento a los informes de persecución de políticos involucrados en el narcotráfico que sean extraditados a Estados Unidos y además que también tengan asuntos pendientes por narcotráfico en la República Dominicana. Aquí el afán de dinero rápido, el afán de ganar una diputación, un cargo público con dinero sucio es un gran delito y una traición a la patria y a la democracia dominicana. Llenar organismos importantes del Estado, no llenar, sino penetrar a organismos del Estado con el uso de dinero sucio es un tema que no debe pasar por alto en la sociedad dominicana, porque no es lo mismo el militante del partido que con unos pesitos quiere llegar a una regiduría, a una diputación, a una alcaldía, a una vicealcaldía, a senador. No es lo mismo una persona con una funda de dinero sucio que el militante del partido, que lo único que hace es vender pastelitos en el barrio y recibir la solidaridad de quienes le conocen, pero no pueden llegar porque se impone el dinero en el proceso de elección de algunos casos de gente que aspira con la funda del dinero del narcotráfico. El recién designado arzobispo coautor de Santo Domingo, previo a su designación, habló de su preocupación como obispo de La Vega de la incidencia del narcotráfico en los partidos políticos. Y hoy quiero reconocer
al doctor José Francisco Peña Gómez, que promovió la democracia interna en lo que fue su Partido Revolucionario Dominicano, que promovió la ley con el fin de que el dinero sucio no se apoderara de los partidos políticos. Hay que auditar, señores miembros de la Cámara de Cuentas y de la Junta Central Electoral, todo el movimiento económico de los partidos políticos y el uso de miles de millones de pesos entregados a los partidos políticos para que el narcotráfico y lo sucio no penetre a los partidos políticos, y que se publiquen las auditorías, que se le dé seguimiento con quienes se reúnen muchos políticos cuando van a determinadas provincias donde hay caciques con mucho dinero, pero con mucho cuestionamiento público sobre su origen. Hay que también evitar que el Congreso Nacional, los ayuntamientos y cualquier instancia del gobierno sea penetrada por el narcotráfico. Y en una ocasión, 2 ex oficiales de la Marina de Guerra que estuvieron presos en Puerto Rico le dijeron a la prensa que lo del narcotráfico en aquellos años, que lo del narcotráfico era una especie de podredumbre que había penetrado y que había incidido con muchos militares en ese momento. Hay que derrotar ese drama de mala imagen que genera el narcotráfico y la narcopolítica a la sociedad dominicana, a los partidos, a otras instituciones. Y es un país donde no hace mucho se habló de 9.8 toneladas de drogas que fueron decomisadas en un puerto en Boca Chica, pero el país se quedó esperando que quiénes eran los dueños de esa droga. Incluso este mismo fin de semana, en una acción del Ministerio Público, la DNCD y las agencias de inteligencia del Estado, le dieron otro duro golpe al narcotráfico, ocupando 643 kilos de cocaína, pero hubo 17 allanamientos, incautando no solamente inmuebles, armas, dinero, porque el narcotráfico tiene más poder de la cuenta en la República Dominicana. El día de las elecciones municipales que fueron abortadas, las abortadas elecciones municipales, ese mismo día los narcos intentaron sacar un cargamento de cientos de kilos de drogas hacia Europa por Puerto Plata. Y definitivamente el narcotráfico no duerme, porque en las costas caribeñas el gobierno de Estados Unidos tiene una ofensiva contra embarcaciones del narcotráfico. Y sin embargo, en el este, en la provincia de Altagracia, este fin de semana, pues ocuparon esos 643 kilos de cocaína. Y el hecho de que no solamente se incautara, se ocuparan esos 643 kilos de cocaína y que se incautaran inmuebles, armas, dinero, autos, eso confirma la complicación del problema del narcotráfico en el país. Pero también sobre el tema del narcotráfico hubo 2 coroneles que hicieron una denuncia ante el Ministerio Público
dos coroneles que ya no están en las Fuerzas Armadas y que hablaron barbaridades sobre el tema del narcotráfico. Hay que decir que en dos operativos, el operativo anticartel de Sinaloa en el Cibao, con los 30 allanamientos y ahora con 19 requisas en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Santiago, La Altagracia y otros lugares, con el apresamiento de 5 personas, revela que lo del narcotráfico no es solamente la ocupación de cientos de kilos de droga, sino una lavandería de recursos en inmuebles, en armas, dinero en efectivo, y eso motivó precisamente el tanto dinero sucio del narcotráfico, la creación de una unidad financiera del Estado en la cual se combate el lavado de activos y la prevención del narcotráfico, como también el combate al financiamiento del terrorismo. Si Donald Trump le ha agregado a la narcopolítica en América Latina el término narcoterrorismo, y aquí en República Dominicana se habla frecuentemente de una narcoeconomía, tenemos un problema muy serio y hay que comenzar saneando, depurando el padrón de los partidos políticos y utilizar la lupa, utilizar la linterna de Diógenes que tanto mencionó el doctor Balaguer. Quienes son acusados de cualquier delito, que defiendan su honor, y los responsables de la narcopolítica, sea quien sea y en el gobierno que sea, pague por su culpa. El narcotráfico genera dinero sucio, genera violencia, genera riqueza sucia, genera poder con dinero sucio, pero además también daña la reputación de cualquier institución y de cualquier país del mundo. Hay que combatir la narcopolítica donde esté presente, sin importar quién sea y sin importar los intereses que afecte. Vamos a sanear la política dominicana, que no merece la narcopolítica. Vamos al cambio, retornamos hablando la verdad a través de Su Mundo TV, que viene con el tema de la libertad de expresión y difusión del pensamiento, las amenazas y un balance a la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa en Boca Chica, en Punta Cana. Retornamos en breve. Bien, amigos y amigas de Hablando la Verdad, vamos ahora a través de Su Mundo TV a analizar las conclusiones de la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa celebrada durante varios días en Punta Cana, que denuncia las presiones contra el periodismo en las Américas, que resalta el discurso de garantías a la libertad de prensa que hizo el presidente Luis Abinader allá en el acto de inauguración de la Asamblea de la CID. Pero también ahí se aborda el tema de amenazas al ejercicio de la comunicación en la República Dominicana con algunas iniciativas legislativas. Hablar
de un organismo que regule los medios de comunicación es inaceptable para la comunicación social en la República Dominicana, que tiene el país el mecanismo de cómo resolver cualquier difamación e injuria en contra de cualquier persona, sea funcionaria, esa persona, funcionario público o quien sea. El mecanismo es el derecho a la respuesta, el derecho a réplica, pero no utilizar el terrorismo judicial para enfrentar a los medios de comunicación y los periodistas. Se resalta nuevamente que no puede haber democracia sin libertad de expresión y difusión del pensamiento. La censura a medios y periodistas es un acto dictatorial que rechazamos con la contundencia que merece el tema. Se necesita libertad de expresión y difusión del pensamiento sin persecución a los medios de comunicación y a los periodistas. Y a mí me alegra mucho que instancia del gobierno encabezado por el presidente Abinader le digan al país que el papel de la prensa es vital para la gobernabilidad, pero el Estado también debe respaldar los medios de comunicación que utilizan la profesionalidad, la ética, en igualdad de condiciones para que haya una democracia política y económica exitosa. Aquí en el país, cualquier usurpador del periodismo profesional se puede hacer rico de la noche a la mañana ejerciendo una profesión que no estudió. Entonces hay que poner el orden en el país. Los medios de comunicación son los responsables de orientar la sociedad y orientar a los gobiernos, a las organizaciones, porque sin la voz de los medios de comunicación, miles y miles de problemas no serían tomados en cuenta con las políticas públicas. ¿Cómo no abordar los vínculos de la narcopolítica dañando la democracia? ¿Cómo no abordar el tema del crecimiento económico y la pésima distribución de la riqueza? ¿Cómo no defender el valor del peso dominicano devaluado con el incremento en el tipo de cambio? ¿Cómo no denunciar el alto costo de la vida? El alto costo de la vida, que tiene dos versiones, el costo de la vida. Cuando muchos políticos están en la oposición, acaban con el costo de la vida, y luego de que muchos llegan al ejercicio del poder, después entonces guardan silencio y no hacen nada con el costo de la vida. Necesitamos medios de comunicación para denunciar los excesos del poder,
para luchar junto con el pueblo dominicano en su democracia, para denunciar el caos en el tránsito, para denunciar los abusos policiales en las calles, para denunciar los intentos de sobornos en la sociedad dominicana, para denunciar el chantaje, la extorsión, para denunciar a los motoconchistas que no quieren respetar las leyes de tránsito, ni quieren respetar nada, creyéndose que son un gobierno paralelo. Necesitamos los medios de comunicación para denunciar los preocupantes pleitos entre miembros de la DGCET y ciudadanos, para denunciar la retención ilegal de vehículos, violentando una sentencia del Tribunal Constitucional. Los medios de comunicación vitales para enfrentar los desacatos a las sentencias del Tribunal Constitucional. Los medios de comunicación para defender un Estado de Derecho, para defender las leyes y su cumplimiento como la Constitución de la República. Los medios de comunicación para denunciar el narcotráfico, el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. Los medios de comunicación en República Dominicana para combatir la invasión haitiana, para combatir los crímenes de haitianos contra hacendados dominicanos, como cualquier otro hecho que merezca el rechazo comunicacional. Los medios de comunicación para reclamar una mejoría en la calidad de la educación dominicana, como en la salud. Los medios de comunicación para resaltar el talento abundante de dominicanos emprendedores que se resisten a marcharse de su tierra para echar el pleito aquí, emprendiendo y triunfando. Los medios de comunicación para resaltar la necesidad de la mejoría en la enseñanza primaria, secundaria y universitaria del país. Los medios de comunicación y los periodistas para reclamar una coordinación del desarrollo nacional, el capital humano que forman las universidades y el desarrollo productivo del país. Los medios de comunicación para reclamar que la vía correcta no es endeudar el país para utilizar dinero en gasto corriente y reducidas inversiones. Los medios de comunicación para reclamar transparencia en el uso de los recursos públicos. Los medios de comunicación para reclamar el final de la oscuridad en autopistas, autovías, donde se producen muchos accidentes. Pero los medios de comunicación para que sea la voz de la ciudadanía, de las juntas de vecinos, de las organizaciones no gubernamentales, de los gremios como el AMPA, la AMPA, la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios, que están reclamando mejores condiciones de vida. Los medios de comunicación para llevar la voz contra el fraude en SENASA, tal y como expresa un editorial de Su Mundo TV, un caso como el de SENASA que hay que llevar a la justicia cuanto antes para que no muera en el olvido. Los medios de comunicación dando seguimiento a los derrumbes en una vía en Jarabacoa.
los medios de comunicación este fin de semana, siguiendo el desbordamiento del río Tireo, que no debe morir allá en Constanza. Los medios de comunicación para denunciar los abusos que fueron víctimas, campesinos, campesinos defensores de la foresta en Cotuí, atacada por el afán de dinero con la minería en esa provincia. Qué bueno hablar de campesinos defendiendo los ríos, la foresta, los árboles. Pero los medios de comunicación para combatir los contrabandos que afectan las finanzas del fisco, los medios de comunicación para combatir la adulteración de alcohol y la fabricación de medicinas sin llenar los requisitos exigidos por las leyes. Qué bueno que los medios de comunicación también combaten el negocio con el tráfico de haitianos indocumentados, un tráfico en jipetas y vehículos de lujo, pero se necesita conocer las condenas a esos traficantes de haitianos indocumentados. Los medios de comunicación para divulgar la preocupación de la Sociedad Interamericana de Prensa de que América vive un declive democrático. Los medios de comunicación para resaltar el papel de las escuelas de comunicación social, formando capital humano para un periodismo de calidad. Qué bueno, a propósito de medios de comunicación, que surgen cada vez más medios alternativos para el equilibrio de la democracia, porque la sociedad nos pertenece a todos. Qué bueno que naciera Su Mundo TV para fortalecer los medios y los multimedios de comunicación en República Dominicana. Qué bueno que el periódico Primicias cumpla 32 años batallando a favor de la sociedad dominicana. Qué bueno que existan medios de comunicación para defender la transparencia en las licitaciones del Estado. Qué bueno que existan medios de comunicación para seguir paso a paso el tema de la transparencia en la construcción de obras como alquileres millonarios que hacen instituciones del Estado. Qué bueno que, como dice el periódico Listín Diario, no debe apagarse la libertad de expresión y difusión del pensamiento. Qué bueno que se denuncie en República Dominicana a través de la CID que crece en Estados Unidos y América Latina el deterioro de la libertad de expresión. Qué bueno que los periodistas de Estados Unidos militantemente defiendan el ejercicio de la libertad de expresión. Qué bueno que los medios se hagan eco del Día de la Hispanidad celebrado en la Embajada de España. Qué bueno que se conozca que un periodista haitiano denunciara en el evento de la CID que Haití es casi el lugar más peligroso del mundo para el ejercicio del periodismo. Qué bueno que la prensa dominicana se haga eco de que sociólogos revelan que va en aumento el discurso de odio, de neotrujillismo y exclusión social en el país. Qué bueno que los empresarios del CONET
de Copardón, de la Asociación de Industria de la República Dominicana, la Asociación de Industriales de la Región Norte, la ASIS, Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago, la Cámara Americana de Comercio y todas las empresas piensen en la necesidad de los medios de comunicación para proyectar todos los temas de su interés. Qué bueno que el país tenga prensa donde la Procuradora General de la República, Jenny Berenice Reynoso, le diga al país los desafíos del criptolavado en República Dominicana. Y aquí hago un paréntesis. Hablaba al principio de narcoeconomía, de narcopolítica, y la Procuradora General, una mujer muy competente, Jenny Berenice Reynoso, una profesional exitosa, está hablando sobre el criptolavado en la República Dominicana y las criptotransacciones virtuales y digitales. Señores, aquí tenemos más problemas de la cuenta y hay que abordar esos temas. Qué bueno que la prensa dominicana reseñó el caso de apresamientos recientes, un tema que salió de los medios, de un tema ahí en el Ministerio de Agricultura. Qué bueno que la familia del doctor Jorge Blanco emita una declaración aclaratoria negando los vínculos con Fabio Jorge Puras, investigado en Estados Unidos. Pero qué bueno que la prensa dominicana también le da cobertura a su aclaración. Qué interesante que la señora María Corina Machado hable frecuentemente de República Dominicana, su democracia y la aparición de sus contenidos en los medios de comunicación de la República Dominicana. Qué interesante que la Asamblea de la CID analizara la situación que vive Haití. Qué bueno que el periódico El Nacional editorialice sobre la libertad de prensa y que hable en ese editorial de los desafíos pendientes, con la libertad de expresión y difusión del pensamiento. Interesante el papel de la prensa abordando la vida histórica del recién fallecido Vicente Sánchez Baret, ex ministro de Deportes y de Interior y Policía, ex director general de aduana, ex legislador y un trabajador incansable por la democracia. Qué interesante que Manuel Hernández Villeta, aquel periodista histórico de Radio Comercial y Notitiempo en los tiempos de Brea Peña, escriba en Primicias y en El Nacional sobre libertad de expresión y difusión del pensamiento, que Orión Mejía se exprese con sus opiniones, que el magistrado Rafael Ciprián, una gloria de la justicia dominicana, escriba sobre libertad de prensa versus censura, pero también ver escribir a Juan Taveras Hernández, a Narciso Isa Conde, a Danilo Cruz Pichardo, a Pablo del Rosario, a Ernesto Guerrero sobre diferentes temas. Pero la prensa dominicana es la que publica cómo las ARS distorsionan el sistema de salud con fraudes y con pocas sanciones. Hay que valorar
un trabajo que publica hoy Diario Libre sobre el particular, que revela que se reportaron 2.745 irregularidades en el año y que solo hubo multa por 235 millones, a pesar de que falsean matrimonios y divorcios en estafa. Este es otro escándalo que se suma al escándalo de Senasa. Pero qué bueno que la prensa dominicana reseñe, lo hace siempre Su Mundo TV, lo hace siempre hablando la verdad, lo hace siempre Coloquio, resaltando la agenda desarrollada por el presidente Abinader los fines de semana, lo que expresa en la semanal, su agenda como mandatario, que por cierto inauguró una nueva UAS en Cotuí y también participó en la Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa. El presidente inauguró los Juegos Universitarios, inauguró un polideportivo en Villamella e inauguró, como dije al principio, una dependencia de la UAS en Cotuí con una inversión de 1.200 millones de pesos como un liceo en Bonao. En el caso de Danilo Medina, el expresidente volvió a atacar al gobierno del presidente Abinader en una asamblea del PLD, y ahí se metió el hombre con grandes titulares en la prensa dominicana, mientras el doctor Leonel Fernández estuvo en San Cristóbal juramentando a exmiembros de diferentes partidos políticos y también atacando al gobierno del PRM. La prensa dominicana en el fin de semana, desde el pasado sábado temprano, se hizo eco del nombramiento de Monseñor Carlos Morel Diplán, obispo de La Vega, que será coadjutor de la diócesis de Santo Domingo y sucesor del arzobispo en funciones, que dentro de menos de un año cumplirá 75 años, que es la fecha límite para ocupar un arzobispado o un obispado. Este nuevo arzobispo designado por el Papa en el fin de semana ha tenido un crecimiento importante. Fue obispo auxiliar en el arzobispado de Santiago, administró temporalmente la diócesis de La Vega, luego lo designaron obispo de La Vega y ahora con su nombramiento se impone un nuevo liderazgo que va cambiando poco a poco en la iglesia. Hay un nuevo obispo en una nueva diócesis, Santo Domingo Este, Guerra, Boca Chica, y también hay un obispo auxiliar nuevo que sustituyó precisamente a Monseñor Carlos Tomás Morel Diplán como obispo auxiliar en Santiago. La iglesia espera también una designación de un nuevo obispo en la diócesis Mao Montecristi, porque ya tiene Monseñor Espinal 75 años. En otro orden, resaltar que Donald Trump le advierte a Zelensky que Ucrania será destruida si no acepta condiciones de Putin. Trump, enfrentado con el presidente Petro de Colombia, el presidente Petro dice que están abusando de Colombia, y Trump responde con la suspensión de la ayuda norteamericana a Colombia. Hay nuevos ataques de Israel en Gaza. Lo del pacto
de final de alto el fuego se ha quedado en titulares. Hay un nuevo presidente en Bolivia de la democracia cristiana que le pone fin a 20 años de gobierno de izquierda en Bolivia. Ese es un tema con el cual arranca la semana. El cólera en Haití y su impacto negativo en República Dominicana es una amenaza para la República Dominicana. El gobierno que tiene que ir en auxilio de Constanza, Tireo y Jarabacoa por los daños de las lluvias. Danilo Medina diciendo que a este gobierno le gusta inaugurar por partes. Esperen la semana para que ustedes vean al presidente respondiéndole a Leonel. La alcaldesa Carolina Mejía escribiendo sobre los feminicidios, el caso de la prisión de una persona por un robo en la diócesis de La Vega, el Tribunal Superior Electoral y los nuevos jueces publicando mucho apoyo a favor de jueces actuales, el tema de las rotondas en el Distrito Nacional, Cabo Rojo como modelo turístico resaltado en Canadá, y un tema importante, el 77% de los usuarios de los bancos usan sus aplicaciones según una revelación de la Superintendencia de Bancos. Las aplicaciones de los bancos se convierten en el principal canal utilizado por los clientes y el empleo de las APP de las entidades financieras sobrepasó por primera vez a los cajeros automáticos. Señores, finalmente el Banco Mundial proyectando una economía que pudiera crecer 4.3% en el año 2026. Ojalá que la República Dominicana logre de nuevo recuperar el crecimiento de un 5% en la economía, porque el año 2025 es un año de ralentización económica. Las empresas y los ciudadanos y el propio gobierno han pasado mucho trabajo por ese impacto negativo de la ralentización económica. Mañana será otro día hablando la verdad a través de Multimedios Su Mundo TV desde la República Dominicana.